Hola, bienvenidos de nuevo a otro episodio de nuestro podcast favorito, Tus amigas las hormonas. Hoy tengo el placer de nuevo de traer a Juan Viña, que es médico y catedrático de bioquímica y biología molecular, y luego da la casualidad que es mi padre. Y hoy venimos a hablar de todo lo relacionado con las grasas. Espero que todos aprendamos mucho. Es un tema complicado y muchas veces suele ser polémico, pero yo creo que en este ratito vamos a saber más para temer menos y elegir mejor. Y nada, papá, muchísimas gracias por venir. A ti por invitarme, es un placer estar aquí otra vez. Cuéntame. Pues voy a empezar con las preguntas ya, si te parece. Sí, perfecto. Y la primera pregunta es, ¿por qué necesitamos grasas en nuestra alimentación? Por varios motivos. La primera, porque aportan energía. 9 kilocalorías por gramo. Compáralo con los carbohidratos que dan 4 o con las proteínas que dan 4 kilocalorías por gramo. Por tanto, es un aporte energético fundamental. La segunda cosa importante es porque dan palatabilidad a los alimentos. Nos hace que la comida sea atractiva. La tercera razón es que produce saciedad, lo cual es una cosa muy importante en el equilibrio de la homeostasia del hambre-saciedad. La otra razón es que forman parte de las membranas de todas las células y, por tanto, las membranas son una capa lipídica embebida de proteínas y, por tanto, están en todos los sitios, en todas las células. Luego, porque para absorber las vitaminas liposolubles, que son la A, la D, la E y la K, necesitamos que hayan grasas porque se llaman liposolubles. Y por último, también es muy interesante porque aportamos ácidos grasos que nosotros no podemos sintetizar. Nosotros podemos sintetizar bastantes ácidos grasos, pero hay unos que no podemos, que son el ácido linolénico y el ácido linoleico. El linolénico es un ácido graso poliinsaturado que tiene 3 dobles enlaces y el linoleico tiene 2 dobles enlaces. Y esas son las razones por las cuales las grasas son importantes como parte de la dieta. Y una pregunta, o sea, esto entra un poco también en relación con el otro episodio que hicimos, que habían aminoácidos esenciales que sí o sí había que consumir con la alimentación. También en ese contexto hay ácidos grasos esenciales que sí o sí tenemos que consumir con la alimentación. Los dos que hemos comentado. Que son el ácido linolénico y el linoleico. Correcto. Y eso se conocen como omega 3 y omega 6. Eso de omega 3, omega 6, ¿por qué se llaman omega y no se llaman M6, M3? Por ejemplo, ¿por qué se utiliza una letra del alfabeto griego y por qué ese número? O sea, ¿qué característica hace para que uno se llame 3 y otro 6? Nosotros sabemos que hay dos grandes divisiones, los ácidos grasos saturados y los ácidos grasos no saturados. Entonces, si hay un mono insaturado, es que hay un doble enlace. Si hay dos dobles enlaces, pues estamos hablando de poliinsaturado ya, porque hay 2 dobles enlaces, o poliinsaturado con 3, o poliinsaturado con 4. Pero lo que me estabas preguntando de la dieta, omega 6 y omega 3. Si tú coges un ácido graso, primer carbono es el carbono oxidado. Y luego es COH, luego CH2, CH2, CH2. Y el último es CH3. Y da lo mismo la longitud. Es internacionalmente, hace muchas décadas, se dijo que se iba a llamar omega, que es la última letra del alfabeto griego. O sea, el último carbono se llama omega porque es la última letra del alfabeto griego. Y da lo mismo la longitud. El CH3 siempre va a ser omega. ¿Y 3 qué significa? ¿6 qué significa? ¿9 qué significa? Empiezas a contar con 1 hasta 1, 2, 3. Tropiezas con el primer doble enlace. Ese es omega 3. Tienes que contar 1, 2, 3, 4, 5. Y tropiezas con el sexto y ahí está el primer enlace. Ese es omega 6. Y si tropiezas en el omega, es el noveno. Ese es el primer doble enlace. Resulta que el omega 9 es el ácido oleico. El de aceite de oliva virgen extra. Que somos el gran productor de España. Entonces, realmente, básicamente, el hecho de que sea un omega 3, un omega 6, independientemente de que luego en el organismo tengan funciones diferentes, es básicamente una cuestión de nomenclatura de la estructura bioquímica. Nomenclatura estrictamente estructural. No te dice nada de las características nutricionales, ni metabólicas, ni de vía de degradación, ni de vida de síntesis, nada. Es una forma de nomenclatura. Vale. Y entonces, papá, has dicho ya que las grasas, yo me lo he apuntado por si acaso, que las grasas son necesarias en nuestra dieta porque nos aportan energía muy concentrada, porque nos hacen la comida más palatable, más sabrosa, nos aportan saciedad, porque son fundamentales para el recubrimiento de las membranas y porque tienen ácidos grasos esenciales omega 3 y omega 9, como tú has dicho. En este contexto, ¿qué tipos de grasas podemos consumir y cuáles son sus principales diferencias?
Bueno, pues si partimos de la estructura química, luego hablamos de las características nutricionales y metabólicas. Vale. Están las saturadas y las no saturadas. Vamos a irnos a un supermercado. Vale. Vamos con un carrito de la compra. Ponemos grasa sólida, mantequilla, manteca de cerdo, salchichón que tiene lo blanco, que a ti no te gusta, pero es ¿vale? Todo eso es grasa saturada, porque es sólida, a temperatura ambiente. Vale. ¿Me vas a permitir, como decíamos en otro podcast, que te diga de qué están hechas las paredes? Vale. Si de ladrillos, de pladur. La grasa saturada, sólida, ¿qué estructura química tiene? Sencilla. Triglicéridos. ¿Un triglicérido qué es? El glicerol, que es un propanotriol que tiene 3 grupos OH, que le esterificas 3 ácidos grasos. Esos ácidos grasos tienen que ser saturados. ¿De acuerdo? Muy bien. Otro tipo de grasa, la líquida. Aceite de oliva, aceite de girasol, por ejemplo. ¿Vale? Lo que sea líquido que compremos en el supermercado. A temperatura ambiente. A temperatura ambiente, claro. Eso pertenece a los no saturados. Puede ser monoinsaturado, como el aceite de oliva. Y tú me dices, ¿y el aceite de oliva qué estructura química tiene? Pues como la de todos, lo mismo. Un propanotriol, glicerol, un alcohol. Y son 3 ácidos grasos que mayoritariamente tienen que ser monoinsaturados, que es el ácido oleico. ¿Vale? El girasol tiene pues, otros ácidos grasos, esos son poliinsaturados porque tienen más de un doble enlace. Luego, por tanto, eso es el tipo de grasa. Si me permites que lo hablemos, vamos a hablar de los ácidos grasos, más de qué tipo podemos comer, de los ácidos grasos esenciales. ¿Qué es lo ideal? Equilibrio. O sea, hay, un momento para hacer resumen, hay ácidos grasos saturados que una manera fácil de saber si son saturados o no es si a temperatura ambiente, no a 200 grados ni a menos 10, si a temperatura ambiente, pues 25 o 30 grados están en estado sólido, son generalmente saturados. Casi te diría totalmente casi. Vale, y si están en estado líquido, suelen ser o monoinsaturados o poliinsaturados. Ejemplo, aceite de oliva, aceite de girasol, aceite de aguacate, aceite de linaza, etc. Eso es un poco en general. Aunque luego, por ejemplo, las semillas de chía o de linaza, los frutos secos, también tienen ese tipo de ácidos grasos y no están en estado líquido. No, pero son minoritarios con respecto a los ácidos grasos. Ah, vale. Porque no sea líquido. ¿Y, por ejemplo, las nueces? Las nueces tienen los gases siempre se encuentran en forma de triglicéridos, ¿vale? Las nueces que tienen poliinsaturados, omega 6 y omega 3, fundamentalmente omega 3. Omega 6. Hay ahí, pero hay más saturados. Por eso es sólido. No tendría que ser líquido. Vale, perfecto. Y entonces estabas hablando ahora de la proporción, ha dicho Isabel, dentro de los ácidos grasos saturados tenemos unos, luego los poliinsaturados y luego están los esenciales, omega 3 y omega 6. Sí. Y ahora estabas hablando de la proporción. ¿A qué te refieres con la proporción? Nuestra audiencia puede decir, bueno, ¿y qué cantidad me tengo que tomar? ¿De dónde lo saco? ¿Tengo que tomar, da lo mismo que sea 6 que 3 o tiene que ser un equilibrio entre los 6 y esos 3? No, pues tiene que ser un equilibrio. Lo ideal sería que hubiera un equilibrio de 2 a 1. Es decir, hubiera de una cantidad de omega 3 y como mucho el doble o el triple de omega 6. O al 1-1, que eso sería excepcionalmente bueno, pero muy difícil de conseguir. ¿Cómo en nuestra dieta, en los países occidentales? ¿Cuál es la situación? Pues la situación llega a ser de 5, de 8, de 10, de 11, de 12 omega 6 veces más que omega 3. Y uno dice, hombre, pues si lo ideal es el equilibrio, tomemos menos omega 6. O yo le puedo contestar, tomemos más omega 3 y equilibrar. Hombre, pero si lo bueno es que hay un equilibrio y no tanto de omega 6, y la contestación, pues es que la industria alimentaria usa mucho omega 6. Entonces es muy difícil de quitar. Sería un poco nadar un poco contracorriente. Contracorriente. Entonces, omega 3, ¿qué tengo que hacer? Pues mira, ¿quién tiene omega 3? El salmón, la caballa, las nueces. Oiga, es que llega un momento que no puedo. Pues ahí entraría el papel de la suplementación con omega 3. Porque lo importante es el ratio, el cociente. Que tengo mucho de este, pero si tengo mucho del otro, pues no es malo. Lo malo es tener mucho omega 6 y poco omega 3. De forma continuada, en un día, 2, 3. Que es lo que pasa en la sociedad un poco actual por el tipo de alimentación que Correcto. seguimos. Entonces, ya sabemos que las grasas son esenciales para
el funcionamiento general del cuerpo, que dentro de eso hay 2 tipos de ácidos grasos que sí o sí hay que consumir en la alimentación, que es el ácido linolénico y el linoleico. Yo cada vez que lo digo temo equivocarme. Luego, que dentro de eso hay diferentes tipos de grasas, dentro de que las grasas juegan un papel clave, y están las saturadas, que suelen estar en forma sólida, y las insaturadas, que pueden ser mono o poliinsaturadas, que están líquidas. Dentro de eso hemos dado un paso más y hemos dicho, las saturadas son así, las insaturadas son así, y dentro de los omega 3 y omega 6 tiene que haber un ratio, un equilibrio, porque al final componen las membranas celulares, actúan de señalizadores, y entonces el cuerpo necesita un equilibrio. Entonces sabemos que son esenciales, que hay saturadas, que hay insaturadas, que hay que incrementar actualmente el consumo de omega 3 con respecto al omega 6. Y ahora te digo, vale, papá, yo me sé todo, me acabo de tomar, me lo estoy inventando, me acabo de tomar un puñado de nueces y medio aguacate con un chorrito de aceite de oliva. ¿Dónde va a parar esa grasa que yo me acabo de tomar? Una buena pregunta. Y me vas a permitir que la cuantifique. Nosotros comemos grasa. ¿De acuerdo? ¿Qué cantidad? 70 gramos, 60 gramos, 80 gramos, 100 gramos, 110 gramos. Esa es la escala. Como se transportan en lo mismo, me vas a permitir que ponga el ejemplo también del colesterol. Vale. Una dieta normal, en el mundo occidental, 200 miligramos, 300 miligramos, 90 miligramos, 150 miligramos. Es decir, 0,1, 0,2, 0,3 versus 100, versus 90. ¿Te refieres, estás comparando el colesterol con...? Sí. Pero como lo comemos a la vez, ¿dónde va a parar la grasa que comemos? Va a parar al tejido adiposo blanco. ¿Dónde va a parar el colesterol? Al hígado. Vale. ¿Correcto? Y ese tejido adiposo me imagino que depende dónde va en función de cada persona. Es decir, porque igual esto parece una chorrada de pregunta, pero es que se me acaba de ocurrir ahora. ¿De qué depende de que, por ejemplo, yo me tome esa cantidad y a mí me vaya, me lo estoy inventando, a las piernas y a ti a la barriga? Me vas a permitir que lo marque un poquito antes primero. Vale. ¿Por qué va al tejido adiposo? Es la primera. Va al tejido adiposo porque es cuando uno habla de medicina, habla de nutrición y de metabolismo y habla de bioquímica, yo siempre lo digo a mis estudiantes, no se puede hablar de esto sino en la luz de la evolución. Hablar de bioquímica o de biología molecular o hablar de metabolismo sin la luz de la evolución, eso no tiene mucho sentido para entenderlo. Va al tejido adiposo porque se redirige, porque hay una enzima específica que los hidroliza y los mete, porque es la reserva energética. Tenemos que tener mucha reserva energética en forma de triglicéridos. Luego hablaremos por dónde se va, por qué. Esa reserva energética, ahí el tejido adiposo es el sitio. Pero además es una cosa muy importante. Los triglicéridos, la grasa, es hidrófoba. No admite mucha agua, luego es muy compacta. Y al ser una molécula muy reducida, cuando se liberan, cuando estamos en ayunas, el almacén, o por cuando necesitamos sacar más porque estamos corriendo, entonces, ¿qué ocurre? Se oxida y están los 9 kilocalorías por gramo. Y me vas a permitir que te dé una cosa para una pequeña broma, si me lo permites. Mirad, esto es 2 kilos de grasa. Está así en nuestro tejido adiposo. La cámara, ¿lo veis? Totalmente reducido. ¿Qué ventaja tiene esto como para almacenar? Isabel, tú sabes que eso es hidrófobo. Bueno, y tú me vas a decir, pues también se reserva energía en el hígado y en el músculo, el azúcar en forma de glucógeno. Yo te digo, sí, tú lo sabes muy bien, 100 gramos en el hígado y 300 miligramos y 300 gramos en el músculo. 100 gramos en el hígado, 300. Y es muy difícil que sea más. El hígado es siempre 100 como máximo. Y el músculo, hay una dieta que se llama la dieta de Costilla, que si comes muchos carbohidratos puede tener un poquito más. Sí, pero bueno. Pero eso se queda ahí. Pero 1 gramo de glucógeno fija 3 mililitros de agua. Si la energía que almacenamos en forma de grasa la tuviéramos que almacenar en forma de glucógeno, seríamos bolas de agua. Bolas de agua que no, por la puerta que hay de este estudio, no cabríamos. Luego, fíjate qué ventaja, ¿vale? Y ahí tú me dices, ¿por qué se va la grasa del abdomen o a la de las caderas o del glúteo?
Eso tiene más que ver con la degradación que con que hacia dónde va. Va por partes iguales, digamos, que se almacenan por partes iguales. Se hace y se deshace. En el organismo no hay nada estático. Se hace y se deshace. Un momento, porque esto me ha parecido muy interesante. O sea, que lo que muchas veces incluso yo puedo llegar a interpretar que es yo como grasa y la tiendo a almacenar y inserta a cualquier sitio, no es tanto así, sino que la almacenamos de manera más o menos equitativa. El problema es en qué velocidad o desde dónde predominantemente se libera y se quema. O sea, que la distribución, o sea, que la captación es más o menos regular, el problema es de dónde lo quemas preferentemente. Hombre, todas las células tienen un nivel de umbral de almacenamiento. Puede que la de la grasa abdominal pues tenga más que la grasa de los glúteos, más nivel de umbral. Eso también ocurre, ¿eh? Y que el umbral de almacenamiento en unos adipocitos es de carácter heterogéneo. Los del abdomen admiten más que los gluteales. Pero los gluteales, cuando los mueves, digamos, la degradación, la lipólisis, es más rápido en los abdominales que en los gluteales. Y hay diferencias de género. Claro. Entre hombres y mujeres. Pero eso es porque hay diferentes receptores. Cuando hay unas ciertas hormonas, pues lo regula. Es decir, ¿cuándo movilizas la grasa? Cuando no hay insulina. Es cuando no como. Claro, como no como, tengo que sacar la energía. ¿Cuándo almaceno? Cuando hay insulina. Y hay otra hormona que es al revés de la insulina. Cuando como hay insulina y no hay glucagón. Cuando estoy en ayunas hay glucagón y no hay insulina. Habla del cociente glucagón-insulina. Creo que he contestado tu pregunta, hacia dónde van y por qué se van. O sea, yo he entendido, y hago un resumen para toda la gente que nos escuche, que realmente cuando comemos, la grasa se dirige a nuestros depósitos grasos, que son el tejido adiposo, que generalmente eso tiene una distribución más o menos homogénea, y que el hecho de que tú tiendas a almacenar más en un sitio que en otro no es tanto por lo que comes, sino porque en ese sitio donde tú almacenas se libera con más dificultad. Correcto, totalmente. Y que dentro de eso hay diferentes hormonas que hacen que en unas personas tengamos mayor predisposición a tener más grasa en las caderas y en otras en el abdomen, que generalmente suele ser las mujeres en etapa fértil suelen almacenar más grasa en el tren inferior y los hombres en el tren superior, en la barriga. Y luego dentro de eso, los principales factores hormonales que regulan si almaceno grasa o la quemo es un poco, y volviendo un poco siempre, que parecemos un disco rayado, pero al final es lo clave de las hormonas y del metabolismo, lo regula el equilibrio entre la insulina y el glucagón. Si tú tienes mucha insulina porque acabas de comer o incluso porque tienes resistencia a la insulina, vas a tener mayor predisposición a tener grasas, mientras que si tú no tienes insulina porque no has comido o porque tu cuerpo libera muy poca insulina para hacer su efecto, tendrás mayor predisposición a oxidar esa grasa, ¿no? Eso es un poco el resumen. Sí, el equilibrio. En ayunas hay glucagón y no hay insulina. Cociente de glucagón e insulina alto. ¿Cómo? Hay insulina y no glucagón. Cociente de glucagón e insulina bajo, porque no hay mucha insulina. Vale. Correcto. Y has dicho, Isabel, cuando comes, la grasa va al tejido adiposo. Mi siguiente pregunta es, ¿qué pasa si yo ya no tengo más hueco para que la grasa se almacene ahí? Eso es lo que tú sabes perfectamente y creo que sabes mejor que yo, que hoy, cuando hablamos de las grasas, decimos, en el cuerpo humano, o en el cuerpo de los mamíferos, decimos que la distribución es al menos tan importante como la cantidad. ¿Dónde tiene que almacenarse la grasa? En el tejido adiposo blanco. ¿Se almacena sin límite? Pues hay mucha heterogeneidad. Hay gente que puede almacenar mucho y lo almacena todo en el tejido adiposo. Y hay gente que las células del tejido adiposo tienen un umbral de almacenamiento más pequeño. Pues bueno, la grasa ¿dónde tiene que ir? Entonces ya va donde no toca. Al hígado. Qué rabia, ¿no? Que no se elimine. No. Podría ser, ya no me cabe más, pues te la elimino, va donde no toca. El hígado, el músculo, el riñón, las fibras musculares. O sea, que nuestro cuerpo no se deshace de la grasa. Si no te cabe en el tejido adiposo, dicen, no te preocupes, Juan, te la meto en el hígado. Desgraciadamente se va donde no toca. Por eso hoy sabemos que la cantidad es tan importante como la distribución, o la distribución al menos tan importante como la cantidad. Son dos conceptos que creo que la audiencia tenía que tenerlo claro. Cantidad y distribución. Y luego, igual si Isabel me hace ciertas preguntas, pues igual hablamos un poquito más de eso. Si te hago mi pregunta es, ahora lo siguiente es, ¿cómo cuantificamos la grasa que tenemos en el cuerpo? Y si
al cuantificar la grasa que tenemos en el cuerpo, podemos saber eso que tú nos acabas de decir de, ostras, Isabel, es que tú ya no almacenas la grasa en el tren inferior porque no te cabe, te va a ir al hígado, te va a ir al músculo, te va a ir al páncreas. ¿Cómo yo puedo cuantificar eso? Como cantidad y distribución son de igual importantes. Hay mucha gente que está empezando a decir, no, la distribución es casi más importante que la cantidad. Pero vamos a dejarlo que son igual de importantes. ¿Tú qué opinas? Que la distribución es muy importante. Yo también opino eso. Y tú miras, en la práctica clínica habitual, pues con la ecografía. ¿Tú lo haces? Sí, con la ecografía, sencillamente. No, estamos haciendo un estudio muy importante, muy serio, porque tenemos con el cálculo de la muestra de pacientes muy bien clasificados, genéticamente clasificados, todo perfecto. Entonces tienes que usar, la ecografía está muy bien, pero tienes que usar métodos que te permitan luego cuantificar con programas. Es decir, con escáneres de resonancia, TAC, y luego ya hay programas que te hacen reconstrucciones tridimensionales, y eso es muy sofisticado. Pero yo, de hecho, cuando estaba en el hospital, yo lo llegué a hacer, o sea, no solo en el hígado, sino con el cuádriceps, pones el ecógrafo, no solo ves el músculo, sino la infiltración de grasa en los músculos. Y al final, lo único malo es que la ecografía es súper observador dependiente. Es decir, como yo ponga el ecógrafo, te va a ver. Pero tú, una manera rápida que tiene la gente de ver la distribución de la grasa o ver, ostras, yo me pasa el umbral de la grasa y se ha empezado a almacenar en otros órganos. Tú con la ecografía del hígado, tú lo ves, yo creo, ¿no? Que yo y todo el mundo Pero tú me contaste que tú te has alarmado con la frecuencia en la que la gente... Mucha frecuencia. El hígado, tú sabes, si me permites, no sé si va por la evolución. Vamos a suponer que la distribución no es la correcta ya. Entonces, hacer una ecografía de hígado. Y bueno, es que cuando hace una ecografía cardíaca también se ve la grasa, ¿no? Pues bueno, hay grasa en el hígado. Y esa puede ser, generalmente, en la sociedad moderna, son dos. Lo que se llama un hígado metabólico y alcohólico. El hígado metabólico se llamaba hasta hace 3 o 4 años, se llamó habitualmente el hígado graso no alcohólico. Sí. Y luego está el alcohólico. Y entonces eso, sí, es alarmante. Claro que es alarmante. O sea que se puede almacenar grasa en el hígado, por una parte, porque ya tus reservas de tejido adiposo no dan a más. Y ahí es cuando entraría un poco el hígado metabólico o cuando tienes un consumo excesivo de alcohol. Sí, claro. Y también se puede... Las dos cosas. Puede coexistir las dos cosas, que ya es como el tándem perfecto. Y las dos cosas, y eso es muy serio, ¿eh? Y entonces lo que hay que es educar a la población. ¿Y cómo puedes diferenciar? Porque ecográficamente no se puede. Tú cuando vais a un paciente y le dices, usted tiene hígado graso, ¿cómo le podemos reorientar y decirle, es porque tiene hígado graso metabólico o es porque usted consume demasiada cantidad de alcohol? Yo creo que eso te lo sabes tú mejor que yo, ¿eh? O sea, pero si me preguntas, yo te lo contesto. Pero me puedes interrumpir porque yo creo que tú sabes mejor que yo. Hacer la historia clínica, lo preguntas, tú puedes decir, hombre, hay gente que no te quiere mentir, pero que te suaviza el alcohol que bebe. Es verdad. Pero puedes ver si hay las transaminasas elevadas, fundamentalmente el GOT, o el volumen corpuscular medio de los hematíes, el VCM, los triglicéridos más altos de lo normal. Y me contaba uno de los mejores hepatólogos del mundo hace 30 años, el profesor Joan Rodés, que era catedrático en el Clínic de Barcelona, que hizo un estudio de sus pacientes en su clínica, en el Clínic de Barcelona, y el 25% de los pacientes que iban, Isabel, allí, tenían alcohol en la orina. El 25% de pacientes, o sea, 1 de cada 4. A las 8 de la mañana. Es que te voy a Luego, hay mucha gente que bebe, desgraciadamente, en cantidades que no debe. Te voy a decir una cosa. Yo dudo, o sea, que debe ser real, obviamente, pero tengo cierta inquietud con que realmente exista puro, excepto en casos muy contados, que solo el hígado graso metabólico solo se deba a una inflamación crónica y a una resistencia a la insulina. Yo creo que siempre hay un poco de coexistencia de daño de alcohol sobre los hepatocitos. Vamos a ver, es la droga legal que sigue siendo un problemón médico. Pero como tenemos en la cultura milenaria que se puede beber... Ahora, el mensaje es, oiga, mire, el alcohol no es bueno, pero sí, muy moderadamente, sí, pero es que la línea del moderado y el no moderado es muy fina, ¿eh? Sí, eso tienes toda razón. Yo, antes de hacerte la última pregunta, yo me he sorprendido porque he venido hoy a las 10 de la mañana y he visto a gente en la cafetería
tomarse 2 copas, o sea, se han pedido 2 copas de vino a las 10 de la mañana. Yo me he quedado... No, y la gente que toma alcohol con el café, de buena mañana, a las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana. Creo que más allá de que pueda llegar a ser un problema, yo creo que es que el problema es que hemos considerado que lo común o lo normal es lo correcto y no nos hemos dado un paso atrás. Ostras, que lo haga todo el mundo no quiere decir que sea lo correcto. Totalmente de acuerdo. Entonces yo creo que un poco el mensaje es, se puede acumular grasa en el hígado, sobre todo, o sea, en 2 grandes grupos, el metabólico, que es que hay inflamación, hay resistencia a la insulina y eso impide que nuestro hígado metabolice bien proteínas, grasas, hidratos, tiende a acumularse en el hígado, además predispuesto porque ya en tu tejido adiposo ya no se acepta más grasa, con lo cual se acumula en el hígado. Luego también el alcohol contribuye por diversos mecanismos a acumular grasa en el hígado, que aunque la línea es muy fina y por ecografía no se puede diferenciar, hay, como tú bien has dicho, algunos parámetros que nos dicen, uy, igual tu grasa en el hígado es más por el alcohol, por ejemplo, el volumen corpuscular medio o la elevación de la GGT, mientras que si es metabólico suele estar el volumen corpuscular medio normal, la GGT normal, pero lo que se eleva es fundamentalmente la ST y la LT, y luego también en el contexto de una persona que probablemente tenga un poco más de adiposidad. Entonces, en ese contexto... Y lo malo es que, como una cosa crónica de largo recorrido el daño. Es decir, yo tengo grasa en el hígado. Eso es clave. La inflamación, más inflamación, un poco de fibrosis, más fibrosis, cirrosis. Entonces eso es una prolongación con años, generalmente es años. Cosa que no duele. No duele. Porque si doliera, es como si mentir produjera jaquecas, la gente mentiría menos. Claro. Si tener un hígado graso por beber alcohol produjera fuertes dolores, la gente beberíamos menos. Es verdad. Por lo tanto, y como es una cosa de largo recorrido... Toda razón. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo creo que es muy educativo, mire, aparte que se puede guardar en el ecógrafo, cuando viene el paciente se lo enseña. Mire, ha perdido usted 10 kilos porque ha comido menos grasa, ha comido usted más sano, deja usted de beber alcohol. Mire la diferencia. El hígado era blanco con grasa, aquí es de color grisáceo. Eso queda muy bien. Sí, que entonces, ese impacto visual para un paciente que puede ser un hombre o una mujer muy culto. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que no es su mundo y es impactante. Mire, cuando usted bebía alcohol, aunque fuera moderadamente, y comía más de lo que tocaba, ha hecho usted una dieta sana, es equilibrada, ha perdido usted masa grasa, entonces ha ido perdiendo todos los sitios. ¿Blanco? Eso tienes toda razón. Y ya la última pregunta para terminar. Podemos estar más tiempo si quieres, ¿eh? No, ya es la última pregunta para terminar. Bueno, antes de la última pregunta. Papá, ¿qué opinas del ketchup? que todo el mundo te conoce. El ketchup sin azúcar. Muy bien. El todo ketchup el mundo te sin conoce azúcar. como Mr. Licopeno. El ketchup sin azúcar es muy sano porque está muy concentrado el licopeno. ¿Y con cuántos años me lo decías a mí, lo del licopeno? Pues cuando te preparas para cenar la carne o la tortilla o la ensalada, y el ketchup hay 3 o 4 años, ¿no, papá? 3 o 4 años, sí. Me tienes que contarnos lo mal que comía. No, eso no. Estás muy guapa, mira de comer bien. La última pregunta, yo sé que es un tema un poco que crea fricción, pero yo creo que tú, como explicas, lo vas a amansar un poco a las fieras. Y es cierto que un exceso de carbohidratos se acumula como grasa. Sí. Y si es cierto, dime cuánto de fácil o de difícil metabólicamente es que yo, por tomarme par integral, lo almacene como grasa. ¿Y hay diferencias entre un tipo de carbohidrato y otro y la facilidad? Vamos a la primera pregunta. ¿El exceso de carbohidratos se transforma en grasa? La contestación es sí. Incuestionable. Yo como carbohidratos. ¿Cuál es aunque no es el tema, me has preguntado del exceso de carbohidratos, pero vamos a desmembrarlo todo. Yo como carbohidratos y los como bien. Es decir, los como en forma de almidón. No los como en forma de sacarosa, en fructosa. No, los como bien. En forma de almidón. El del arroz, el de los espaguetis, el del garbanzo. Los carbohidratos, bien. ¿Vale? Integrales. Se hidrolizan en moléculas de glucosa. ¿Qué hacen? Se oxida. La glucosa se oxida. No nos olvidemos que 120 gramos de azúcar consume el cerebro, que es importante. El 50% del consumo del glucosa en una dieta normal se lo lleva al cerebro. Vale. Como un poquito más. Se almacena en glucógeno.
100 gramos en el hígado, como hemos comentado antes, 300, 330 en el músculo. Pues como más carbohidratos, un poquito más. El hígado siempre es 100. Es que es muy difícil de superar ese umbral. En el hígado es un poquito, 300, 350. ¿Cómo más carbohidratos? Los transformo en grasa. ¿Dónde? En el hígado y en el tejido adiposo. Si se hace en el tejido adiposo, ya está en el sitio donde se almacena. Si se hace en el hígado, sale en forma de triglicéridos, una lipoproteína que se llama VDL, y se va al tejido adiposo. ¿De acuerdo? Eso es así. En la dieta occidental comemos mucha grasa. Mucho más que carbohidratos. Entonces, para que tú tengas que hacer del exceso de grasa, perdón, del exceso de carbohidratos grasa, y yo siempre lo digo, tienen que ser muchos carbohidratos. O sea, muchos, ¿no? Es la gente Muchos, que ¿eh? yo me tomo un trozo de pan y ya me sale una cena como grasa. ¿Qué va? Eso tiene que ser muchos y durante muchos días seguidos. Y luego también intuyo que cuanto más músculo tengas, menor será tu probabilidad de almacenar el exceso de carbohidratos como grasa porque tendrás más hueco para guardarlo en el músculo. Bueno, pero sí, eso está bien pensado, pero entre 300 y 350 es lo que almacena el músculo, pues eso depende también del tamaño, ¿sabes? De la gente, los más pequeñitos, pues porque son pequeñitos, almacenan menos glucógeno y los más grandotes más. Pero eso es una escala de 40, 50. O sea, no es tantísimo. No, pero el mensaje es, tu pregunta es, sí, pero tengo que comer muchos carbohidratos y seguidos bastantes días. Vale. Entonces, creo que, corrígeme si me equivoco y hago un breve resumen de todo lo que hemos hablado, porque hasta a mí muchas veces creo que cosas tan importantes es bueno recordarlas para tener un refuerzo de los conceptos. Nos has dicho que las grasas son esenciales en nuestra alimentación porque nos aportan energía, 9 kilocalorías por gramo, son sabrosas, que nunca está mal dar un poco de sabor a la vida, son saciantes, son indispensables para la formación de la bicapa lipídica y luego porque además aportan ácidos grasos esenciales que de otra manera no podríamos sintetizar nosotros mismos. Por otra parte, que dentro de las diferentes grasas que podemos consumir en la alimentación, tenemos grasas saturadas que no tienen ningún doble enlace y visualmente en el supermercado las podemos ver como mazacotes, cosas sólidas. Luego están las grasas insaturadas, que en función del número de dobles enlaces se llamarán monoinsaturadas, solo uno, poli, varios dobles enlaces, y que eso generalmente está en forma líquida. ¿Me permites una anécdota? Sí, claro. Compro una lata de sardinas que me dicen que está al 100% en aceite de oliva. Vale. Si la meto en la nevera y está por debajo de... La nevera no es congelador, que vale. está por debajo de 4 o 5 grados, se tienen que hacer sólidos. Si no está sólido es que, además de aceite de oliva, han puesto un chorrito de poliinsaturados. Sí. Porque el aceite de oliva por debajo de 5 grados se hace sólido. Vale. El poliinsaturado tiene que ser a menos 10, a menos 12. ¿Te refieres, por ejemplo, si metieran un chorro de aceite de colza, se quedaría líquido? Si tu nevera está a 4 o 5 grados, tú pones un vasito con aceite y se hace sólido. O sea, toda la gente ahora va a coger las latas de pescado, va a meterlas a la nevera y va a ver si le han chingado. Hay nevera que está a 7 o 8 grados, depende del sitio de la nevera, ¿no? Porque las neveras ahora son muy buenas y te degradan la temperatura. Pero si está de 6 para abajo, vamos, es que se llama el punto de fusión. Vale. Tiene que ser. Es un buen truco, ¿eh? Es un buen truco, sí. Y luego tenemos todo ese tipo de grasas que las podemos comer en la alimentación y una vez que las hemos comido, generalmente van al tejido adiposo blanco, a los depósitos grasos, que luego, en función de nuestro balance hormonal y de nuestro, si somos hombres o mujeres, se quemará con más facilidad que en un sitio que en otro. Después, que si la grasa excedemos nuestra capacidad de depósito, que cada persona es diferente y es individual, ese exceso de grasa desafortunadamente no se evapora, el cuerpo dice, toda energía es buena y no te cabe en el tejido adiposo, pues te la almaceno en el hígado, te la almaceno en el corazón, en el páncreas. Si se almacena en el hígado, es lo que conocemos como hígado metabólico, que se puede documentar con una ecografía y podemos intuirla con algún valor analítico. Después, y ya para terminar, que el exceso de carbohidratos sí que se almacena como grasa, pero, como tú bien has dicho, en exceso. No sé si me he olvidado de algo. No te has olvidado. Y es una cosa que creo que le hemos sacado antes. Y
para la audiencia que puede ser interesante, es que todo se tiene que ver en la luz de la evolución. Mira, ¿cuál es el mayor acontecimiento que el Homo sapiens ha hecho en los últimos 16.000 años? Establecerse como sociedades agrarias y ganaderas. Ese fue un cambio revolucionario. ¿De acuerdo? Pero totalmente revolucionario. Nosotros, había temporadas, incluso ahí, que podíamos tener suficientes alimentos o no tener suficientes alimentos. Y la grasa es fundamental. Tenemos que tener almacenes de grasa para cuando los periodos que no comemos. Es fundamental en el concepto de la evolución. ¿De acuerdo? ¿Cómo será de aquí a 10.000 años? Ya te aseguro que no va a ser igual. Ya te aseguro. Estamos hablando ahora. Ya te aseguro yo que no será igual. Luego siempre hay que verlo todo en la luz de la evolución. No puedes decir la dieta occidental en el siglo XX y en el siglo XXI. No, mire, nosotros estamos para esa circunstancia. Y eso es muy importante. Y luego hay detalles, y acabamos, por ejemplo, cuando en España se estableció la red del frío en la década de los 60, pasamos de que la gente tenía neveras de hielo en su casa, pasaron a tener neveras eléctricas y en las tiendas todo ya habían neveras y congeladores para que la gente pudiera comprar. Y entonces, ¿eso qué supuso? Un cambio revolucionario para la sociedad española. ¿Y sabes cuál fue? Que de no tener comida hasta rodeos de comida. Disponible. Sí, tienes razón, es verdad. Luego, fíjate, un avance tecnológico de cómo distribuíamos la comida en tiendas, en supermercados. En la década de los 60 había muy pocos supermercados, ¿eh? Y al principio de los 70 también. Y entonces, ya, eso fue un cambio revolucionario de estar... Claro, tener neveras, no había querido. Es que yo, claro, yo nací con neveras, claro. Luego, eso es muy importante cuando estamos viendo una visión global. Pues espero que haya sido útil. Nada, pues yo me voy a despedir y luego dejaré que mi padre se despida. Millones de gracias por compartir este trocito de tiempo con nosotros. Espero que hayáis aprendido algo y si no, nos escribís en comentarios que mi padre estará encantado de contestarlos y millones de gracias. Pues me dirijo a vosotros, muchas gracias y muchas gracias a mi hija Isabel por darme la oportunidad de hablar sobre las grasas. Me encanta hablar sobre las grasas. Hice mi tesis doctoral como los aminoácidos precursores de las grasas, como precursores lipogénicos en la Universidad de Oxford y adoro los aminoácidos y las grasas. Los carbohidratos también. Bueno. Me gusta todo. Gracias. Adiós. Adiós.